El problema del mundo es que los tontos están llenos de certezas y los inteligentes llenos de dudas. Hay algo profundamente inquietante en observar a personas que hablan con absoluta convicción sobre temas que apenas comprenden. Discuten de medicina como si hubieran estudiado 10 años, de economía como si hubieran previsto todas las crisis y de filosofía como si hubieran bebido directamente de la fuente de los grandes pensadores. Esa confianza desmedida resulta casi hipnótica. Cuanto menos saben, más seguras parecen estar. Y mientras ellas hablan con firmeza, los verdaderos conocedores dudan, reflexionan, titubean. Es como si el mundo se hubiera invertido. La ignorancia se disfraza de sabiduría y la sabiduría se calla, cansada de explicar lo evidente. En 1999, dos psicólogos, David Dunning y Justin Kruger, intentaron comprender este paradojo. El resultado fue un descubrimiento que cambió para siempre nuestra visión del conocimiento humano, el llamado efecto Dunning-Kruger. Demostraron que la incompetencia es doblemente cruel, porque además de impedir que una persona acierte, también le impide darse cuenta de que está equivocada. En otras palabras, quienes menos saben son precisamente los menos conscientes de su propia ignorancia. Y quienes más saben, al percibir las múltiples capas de la complejidad, tienden a dudar de sí mismos. Pero este fenómeno va mucho más allá de la psicología. Explica la era en la que vivimos, tiempos en los que la confianza vale más que la competencia, y la apariencia de saber sustituye al verdadero aprendizaje. Las redes sociales han amplificado esta distorsión, otorgando la misma voz a quien estudió y a quien simplemente cree. Así vivimos rodeados de certezas vacías, opiniones gritadas como verdades absolutas, sostenidas no por hechos, sino por egos inflados. En este video, exploraremos por qué las personas menos preparadas suelen creerse brillantes y por qué los más sabios son muchas veces los que más dudan. Comprenderemos lo que la ciencia ha descubierto sobre este sesgo cognitivo, lo que revela sobre la mente humana y cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Porque entender el efecto Dunning-Kruger es mucho más que un ejercicio de psicología. Es un acto de lucidez en un mundo cada vez más dominado por la ilusión del conocimiento. Uno de los casos más curiosos que revelan la naturaleza de este fenómeno ocurrió en 1995, cuando un hombre llamado MacArthur Wheeler entró en dos bancos de Pittsburgh a plena luz del día, sin máscara, sin disfraz, y los robó tranquilamente. Fue arrestado pocas horas después, completamente perplejo al descubrir que las cámaras de seguridad habían grabado todo. «Pero usé el jugo», exclamó convencido de que al frotarse jugo de limón en el rostro, se volvería invisible, como si fuera una tinta secreta a base de ácido cítrico. La ingenuidad de Wheeler llamó la atención de David Dunning, profesor de psicología en la Universidad de Cornell. Lo que lo intrigó no fue el crimen en sí, sino la confianza con la que había sido cometido. ¿Cómo podía alguien estar tan equivocado y al mismo tiempo tan seguro de sí mismo? Esa fue la semilla del estudio que años después sería conocido como el efecto Dunning-Kruger, la prueba de que la ignorancia tiene la capacidad de disfrazarse de sabiduría. El experimento realizado por Dunning y su alumno Justin Kruger reveló algo desconcertante. Las personas con peor desempeño en pruebas de lógica, gramática y humor eran precisamente las que más sobreestimaban sus propias habilidades. En promedio, los individuos del cuartil inferior creían haberlo hecho mejor que el 60% de sus compañeros, cuando en realidad estaban entre el 10% más bajo. Este error no solo es una cuestión de vanidad, sino una falla metacognitiva. El mismo conjunto de habilidades necesario para responder correctamente una pregunta es el que permite evaluar si la respuesta está bien. En otras palabras, quien no sabe hacer algo, tampoco sabe cuánto no sabe hacerlo. La incompetencia, por tanto, conlleva una doble carga. Nos ciega ante nuestros propios límites. Esta distorsión de la percepción crea una especie de burbuja psicológica en la que el individuo vive protegido de cualquier autorreflexión.
no percibe sus errores, ignora las críticas y cuando algo sale mal, culpa al mundo, nunca a sí mismo. El problema es que este autoengaño no solo impide el crecimiento personal, sino que también alimenta una falsa sensación de superioridad que a gran escala termina moldeando la sociedad misma. Vivimos en una era en la que la confianza se ha convertido en un capital social. Y en ese mercado, quien habla con convicción vale más que quien habla con sabiduría. Esa inversión de méritos es el terreno perfecto para el florecimiento del efecto Dunning-Kruger, donde el ruido de quienes creen saber ahoga el silencio de quienes realmente saben. El efecto Dunning-Kruger es más que un simple error de juicio. Es una falla estructural de la mente humana. Nace de un problema metacognitivo, la incapacidad de evaluar con precisión el propio conocimiento. Esta falla crea lo que Dunning llamó el doble peso de la incompetencia. Las personas que menos saben son precisamente las que menos condiciones tienen para reconocer cuánto ignoran. Es como si existiera una niebla cognitiva que cubre la visión del propio error. Psicológicamente, el fenómeno opera a través de 4 mecanismos principales. El primero es el de los desconocidos desconocidos. Cuando alguien entra en un campo nuevo, no solo ignora el contenido, sino que ignora cuánto ignora. La persona no tiene repertorio suficiente para medir su propia distancia del conocimiento, lo que la lleva a creer que entiende el tema. Dunning lo resumió con ironía. Las habilidades necesarias para producir la respuesta correcta son las mismas que permiten reconocerla como correcta. El segundo es el sesgo de confirmación. Una vez que formamos una creencia sobre nuestras habilidades, tendemos a buscar solo la información que refuerza esa creencia y a rechazar todo lo que la contradice. El principiante que cree ser talentoso recordará únicamente los momentos en que acertó, culpará al entorno cuando falló y reinterpretará las críticas como injustas. Así, la mente crea un escudo psicológico contra cualquier evidencia de incompetencia. El tercero es el efecto de superioridad ilusoria, también conocido como por encima del promedio. Diversos estudios demuestran que la mayoría de las personas se considera más inteligente, más ética e incluso más atractiva que la media, algo estadísticamente imposible. En un experimento clásico, el 95% de los conductores afirmó conducir mejor que los demás, lo que revela hasta qué punto la autopercepción humana está guiada por la fantasía, no por la razón. Y por último, está el efecto cultural de la confianza, que refuerza el ciclo. En las sociedades occidentales, especialmente en los Estados Unidos, la autoconfianza se ve como un símbolo de éxito. Desde pequeños, se nos enseña a creer en nosotros mismos, incluso cuando no hay una base sólida para ello. Este estímulo positivo puede generar resiliencia, pero también produce generaciones de individuos convencidos de sus propias ilusiones. En las culturas orientales, como la japonesa, ocurre lo contrario. La humildad intelectual es un valor. Como decía Confucio, el verdadero conocimiento consiste en conocer los límites de la propia ignorancia. El peligro aparece cuando la confianza se vuelve más importante que la competencia. La historia muestra que sociedades enteras han sido conducidas al abismo por líderes que sabían menos de lo que imaginaban y creían más de lo que sabían. Porque la ignorancia, cuando gana voz y convicción, puede ser más persuasiva que la sabiduría silenciosa. El camino entre la ignorancia y el verdadero conocimiento rara vez es lineal. Se asemeja más a una montaña rusa emocional e intelectual, marcada por picos de confianza y valles de incertidumbre. El efecto Dunning-Kruger describe con precisión esta trayectoria, mostrando cómo el aprendizaje real exige algo que pocos están dispuestos a enfrentar: la pérdida de la ilusión de saber. Al inicio de este recorrido se encuentra el monte de la estupidez, el momento en que el individuo sabe lo suficiente como para creerse un experto. Ha aprendido algunas nociones básicas, domina el vocabulario técnico y por eso cree comprenderlo todo. Es la etapa de la arrogancia inocente, donde el ego crece más rápido que la competencia.
En este punto, cualquier crítica se percibe como una ofensa, y el entusiasmo sustituye a la comprensión. Pero el aprendizaje verdadero comienza cuando la ilusión se derrumba. A medida que la persona profundiza, empieza a percibir la inmensidad de lo que desconoce. Es ahí cuando surge el valle de la desesperación, el colapso de la confianza. El choque entre la complejidad de la realidad y el orgullo del principiante provoca frustración, vergüenza y autocrítica. Muchos abandonan en este punto y regresan al consuelo de la ignorancia confiada. Pocos perseveran en la rampa de la iluminación, donde la duda se convierte en combustible y el error en herramienta. Con el tiempo y la madurez, se alcanza la meseta de la sostenibilidad, el equilibrio entre competencia real y confianza calibrada. El individuo ya no necesita demostrar nada, sabe lo que sabe y reconoce lo que ignora. Esa humildad distingue al sabio del convencido. El físico Richard Feynman decía, es mucho más interesante vivir sin saber que tener respuestas que pueden estar equivocadas. Esa curiosidad sin vanidad es la marca de la mente verdaderamente despierta. Sin embargo, esta curva no describe solo trayectorias individuales, refleja también a la sociedad contemporánea. Vivimos en un monte de la estupidez colectivo, donde las redes sociales amplifican voces llenas de certeza y reducen al silencio a quienes aún tienen dudas. La arrogancia digital ha sustituido a la reflexión. Y cuanto más ruido se genera, más difícil se vuelve escuchar a quienes realmente comprenden. El resultado es una era en la que el ruido ha vencido al silencio y la certeza ignorante habla más alto que la duda inteligente. El efecto Dunning-Kruger no se limita a la mente individual. Moldea sociedades enteras. Cuando millones de personas sobreestiman su propia comprensión sobre temas complejos, el resultado es un colapso colectivo de la sabiduría. El discurso público se transforma en un campo de certezas frágiles y opiniones inflamadas. Vivimos en una época en la que todos se consideran expertos, pero pocos realmente estudian. Y la consecuencia de esto es un mundo guiado por narrativas, no por conocimiento. La política es el ejemplo más visible de esta distorsión. Los líderes carismáticos conquistan multitudes no por la profundidad de sus ideas, sino por la confianza con que las pronuncian. El elector, ilusionado por la seguridad del discurso, confunde convicción con verdad. Estudios realizados por investigadores de Harvard y de la Universidad de Chicago mostraron que alrededor del 40% de los votantes en regiones donde los candidatos corruptos se postulan saben que esos políticos tienen antecedentes criminales y aún así votan por ellos. Cuando se les pregunta el motivo, muchos responden, al menos hace algo. Ese es el Dunning-Kruger en su forma política, cuando la población, sin darse cuenta, empieza a admirar a quien mejor representa su propia ilusión de poder. El líder se convierte en el espejo de las masas, arrogante, simplista e incapaz de reconocer límites. Ofrece respuestas fáciles a problemas complejos y las personas, cansadas de incertidumbre, aceptan cualquier promesa que suene firme. Una vez más, la confianza vence a la competencia. Pero el fenómeno no se restringe al poder. Se manifiesta en la ciencia, en la salud, en el arte e incluso en las relaciones personales. ¿Cuántas veces una opinión sin base científica se propaga con más fuerza que un estudio revisado por pares? ¿Cuántas veces alguien habla con autoridad sobre temas que nunca investigó, solo porque vio un video? Internet ha hecho accesible a todos el escenario de la autoconfianza, y el espectáculo de la ignorancia se ha vuelto viral. La filósofa Hannah Arendt advirtió que el sujeto ideal del totalitarismo no es el fanático, sino aquel que ya no distingue entre hecho y ficción. Y es precisamente este tipo de mente el que el efecto Dunning-Kruger multiplica. Personas incapaces de reconocer sus propias limitaciones, convencidas de que sus percepciones bastan para comprender el mundo. Cuando una sociedad entera piensa así,
el conocimiento deja de ser una búsqueda y se convierte en una actuación. Por eso, comprender este efecto va mucho más allá de la psicología cognitiva. Es un acto de supervivencia intelectual. Saber que podemos estar equivocados es lo que impide que el error se transforme en convicción. La humildad, en este contexto, no es debilidad, es la única forma de resistencia en la era de la certeza ruidosa. Al final, este efecto revela algo más profundo que un simple error de juicio. Muestra cómo el ego humano teme al vacío, teme admitir que no sabe. En un mundo que recompensa la confianza, dudar se ha convertido en un acto de valentía. Reconocer la propia ignorancia es un gesto raro, casi revolucionario, porque exige vulnerabilidad. Es admitir que el aprendizaje nunca termina y que la verdad, por definición, siempre está más allá del alcance total de cualquiera de nosotros. Los grandes pensadores comprendieron esto. Sócrates afirmaba que la sabiduría comienza precisamente cuando descubrimos que no sabemos nada. Esa conciencia no es una invitación a la inseguridad, sino a la curiosidad. Quien acepta su propia limitación no se encierra en certezas, sino que se abre al crecimiento. La duda se convierte en aliada, no en enemiga. En la práctica, el antídoto contra el efecto Dunning-Kruger es simple, aunque requiere disciplina. Buscar retroalimentación real, escuchar más de lo que se habla, exponerse a lo contradictorio y cultivar la humildad epistémica. La conciencia de que todo conocimiento es provisional. Este es el tipo de mente que avanza, que aprende, que construye. Vivimos en una era en la que la información es abundante, pero la sabiduría es escasa. El verdadero desafío no es acumular datos, sino desarrollar conciencia. Saber que podemos estar equivocados es lo que nos protege de permanecer en la ilusión. La inteligencia comienza cuando el orgullo se calla y la mente decide observar. Al final, el mayor signo de sabiduría no es la certeza, sino el silencio que precede a una nueva pregunta.